Platón concebía la filosofía como un saber inútil. Es común que hoy en día, en una época utilitarista y mercantil, se tenga el sesgo de que la filosofía es una ciencia inútil, improductiva y que no es práctica. Pero incluso desde la antigüedad, en la antigua Grecia, en la época de Sócrates y Platón, en donde había nacido la filosofía misma, también se consideraba al filósofo como inútil y a la filosofía como un tipo de conocimiento sin aplicación utilitaria. Sin embargo, Platón consideró que la inutilidad de la filosofía era lo que la consagraba como el saber mayor, y el verdadero filósofo, el inútil, era el más indicado para encargarse del gobierno del Estado, o lo que se conoce desde entonces como el filósofo rey. Para evidenciar esta afirmación de Platón, veamos lo que él mismo pone en su obra La República, en el diálogo que tiene Sócrates con Glaucón y Adimanto en el libro sexto. Busquemos, pues, en el filósofo un espíritu amigo de la gracia y de la medida, y cuya tendencia natural tienda a la contemplación de la esencia de las cosas. Sin duda. Todas las cualidades cuyo deslinde acabamos de hacer, no se ligan entre sí, y no son todas ellas necesarias al alma que debe elevarse al más perfecto conocimiento del ser. Todas le son necesarias. Merecerá ser criticada en ningún concepto una profesión para la que no puede ser capaz sino el que está dotado de memoria, de penetración, de grandeza de alma, de afabilidad, y que es amigo de la verdad, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. El mismo Momo no encontrará nada que observar a tus palabras. A tales hombres, perfeccionados por la educación y por la experiencia, y solo a ellos, deberás confiar el gobierno del Estado. Adimanto, tomando entonces la palabra, recuerdo que me dijo: Sócrates, nadie puede negarte la verdad de lo que acabas de decir. En efecto, se te debe decir que es imposible, en verdad, oponer nada a cada una de tus preguntas en particular. Pero que si examinamos la cosa en sí, se ve que los que se consagran a la filosofía, no solo los que lo hacen durante su juventud para completar su educación, sino los que envejecen en este estudio, son en su mayor parte de un carácter extravagante e incómodo, por no decir otra cosa peor, y los más capaces de ellos se hacen inútiles para la sociedad por haber abrazado este estudio de que haces tantos elogios. Adimanto, ¿crees que los que hablan de esa manera no dicen la verdad? Yo no lo sé, pero tendré gusto de oír tu opinión. Pues bien, mi opinión es que ellos dicen la verdad. Si es así, ¿en qué has podido fundarte para decir antes que no hay remedio para los males que arruinan a los estados, mientras no sean gobernados por esos mismos filósofos que tú reconoces que son inútiles? Me haces una pregunta, a la que no puedo responder sin valerme de una comparación. Pues no es, sin embargo, tu costumbre, a mi parecer, emplear comparaciones en tus discursos. Muy bien, Adimanto. Veo que te burlas después de haberme comprometido en tal difícil discusión. Escucha la comparación de que me voy a servir, y así conocerás mejor aún mi poco talento en este género. Figúrate, pues, a un patrón o jefe de una o de muchas naves, tal como voy a pintártelo. Él es más grande y más robusto que el resto de la tripulación, pero es un poco sordo, es de vista corta, y aun siendo el jefe, es muy poco versado en el arte de la navegación. Ante ello, los marineros se disputan el timón. Cada uno de ellos pretende ser el piloto, sin tener ningún conocimiento náutico, y sin poder decir ni con qué maestro ni en qué tiempo lo ha adquirido. Además, son bastante extravagantes para llegar a decir que navegar no es una ciencia que pueda aprenderse, y están dispuestos a hacer trizas al que intente sostener lo contrario. Imagínate que ves a los marineros alrededor del jefe de la nave, situándole, conjurándole y apurándole para que les confíe el timón. Los excluidos dan muerte y arrojan al mar a los que han sido preferidos. Después se embriagan al jefe o incluso se libran de él por algún otro medio. Entonces, se apoderan de la nave, se echan sobre las provisiones, beben y comen con exceso, y conducen la nave del modo en que semejante gente puede conducirla. Además, consideran como hombre entendido, como un hábil marinero, a todo aquel que pueda ayudarles a obtener por medio de la persuasión o la violencia la dirección de la nave, y desprecian como inútil al que no se presta a llevar a cabo sus deseos. Ignoran, por otra parte, lo que es ser un piloto. Ignoran que para hacerlo, es preciso tener conocimiento exacto de los tiempos, de las estaciones, del cielo, de los astros, de los vientos y de todo lo que pertenece a este arte.
En las naves en las que pasan tales cosas, que los ignorantes se apoderan del navío, te pregunto, Adimanto, ¿qué idea quieres que se tenga del verdadero piloto? Los marineros, en la disposición de espíritu en que yo lo supongo, los que saben pilotar, ¿no le considerarían como hombre inútil, y como visionario que pierde el tiempo en estudiar los astros? Es cierto lo que dice Sócrates. No creo que haya necesidad de demostrarte que este cuadro es la imagen fiel del tratamiento que se le da a los verdaderos filósofos en los diversos estados. Ahora comprendes, sin duda, mis pensamientos. Por supuesto, Sócrates. Presenta esta comparación al que se asombre de ver a los filósofos tratados en los estados de una manera tan poco honrosa. Trata de hacerles comprender que sería una maravilla mucho mayor que sucediera lo contrario. Claro que se las presentaré. Dile a aquella persona que tiene razón al considerar a los más sabios de los filósofos como gentes inútiles para el Estado. Dile que no es a los filósofos a quienes es preciso atacar echándoles en cara su inutilidad, sino, más bien, a los que no se dignan a emplearlos. Porque no está en el orden que el piloto, el que sabe dirigir la nave, le suplique a la tripulación que le permita pilotar la nave, ni que los sabios vayan de puerta en puerta a hacer la misma súplica a los ricos o jefes de los navíos. El que ha emitido esta idea se ha engañado. La verdad es que al enfermo, sea rico o pobre, es al que le corresponde acudir al médico, y en general, lo natural es que el que tiene necesidad de ser gobernado vaya en busca de que puede gobernarle. Y así no te engañarás comparando a los políticos con los marineros que suplican que les den el mando. Políticos que están hoy a la cabeza de los negocios públicos, y que consideran como gente inútil, perdida en la contemplación de los astros, a los verdaderos pilotos. Muy bien, ahora lo entiendo, Sócrates. Se sigue de aquí que es difícil que la mejor profesión se vea honrada por los que siguen un camino del todo opuesto. Pero las mayores calumnias que a la filosofía se han inferido son debidas a esos que se dicen filósofos o pilotos sin serlo. Ellos son los que obligan a los enemigos de la filosofía a decir que la mayor parte de los que la cultivan son hombres perversos, y que los mejores de ellos son cuando menos inútiles. Acusación que tú y yo hemos tenido fundada, ¿no es así? Es así. ¿Y no acabamos de ver la razón de la inutilidad de los verdaderos filósofos? Dime tú, Adimanto. Concuerdo contigo, Sócrates. Lo que se puede interpretar de este pasaje es que para Platón, el filósofo, en cuanto que ama la sabiduría y busca la verdad por la verdad misma, no interpone sus intereses particulares sobre su misión intelectual, no busca la riqueza monetaria por la riqueza misma, ni busca la alabanza personal. En tanto tal, el filósofo se concentra en el estudio del ser en su esencia más básica, en ver las cosas en su verdad primera, la cual no es material o no se juzga por su utilidad, sino por su sentido de ser. De manera que el filósofo no aprende saberes prácticos o productivos, sino conceptuales y profundos. Y en ese caso, el filósofo puede acceder a la verdad de la justicia y del bien en sí mismo. En su inutilidad práctica, el filósofo se concentra en el cultivo intelectual de las ideas, en saber qué es la justicia de manera universal, y por ende sería quien podría aplicarla sin intereses personales. De manera que el filósofo es el indicado para gobernar un estado con justicia, y por ende, el filósofo debe ser buscado para tal cargo. Pues los que buscan gobernar desesperadamente lo hacen por intereses particulares, ya sea por beneficio monetario, por alabanza narcisista o por intenciones tiránicas. El filósofo, en cambio, no debe buscar gobernar, sino que los ciudadanos deberían buscar al filósofo para que los gobiernen, porque es el único que sabe lo que es justo y el bien para el Estado. Y bueno, ¿tú qué piensas de esta idea de Platón en que la inutilidad práctica del filósofo se debe a que su labor no es particular, sino universal, al conocer el fundamento de la justicia, y por ende es el más indicado para gobernar? Te leo en los comentarios. Dale me gusta a este video y suscríbete a este canal para seguir trayendo ideas filosóficas que nos ponga a pensar. Un saludo y hasta pronto.